El avance del reino es el título del día de hoy, el avance del reino. Y les voy a confesar algo, ya cerca de estos 9 años que hemos estado como iglesia, predicar el evangelio, y no tan solo yo, sino varios pastores, inclusive Jeremías, varios pastores han coincidido, predicar el evangelio no siempre produce el fruto que queremos, ¿sí? A veces trae ciertas pruebas en medio de cada uno. Y no sucede de la misma manera. Predicar el evangelio es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es sembrar la semilla. La semana pasada pudimos ver que Cristo primeramente estaba regando la semilla, en esta parábola de la semilla, esta semilla que es la palabra de Dios y que es poderosa para traer salvación y arrepentimiento a aquel que la recibe con buena tierra. Esta buena tierra ni siquiera es de nuestra manufactura, porque es Dios quien en su gracia sí permite que esa tierra, que Él la creó, sea fecunda, sea fértil, sea una buena tierra y que dé mucho fruto. Porque la palabra de Dios es la que hace lo que en su voluntad Él quiere que se haga. Y eso es soberanamente temible. Porque digo, Señor, no es lo que nosotros logremos decir o predicar, de nosotros nos corresponde ser sembradores de la palabra. Bienvenidos, sembradores de la palabra. Bienvenidos, sembradoras de la palabra, porque a eso nos ha llamado Dios a todos. ¿Tú eres siervo y seguidor de Jesucristo? Bien, predicar, sembrar la palabra es nuestra labor. Pastor, pero yo no tengo un oficio dentro de la iglesia. No. Tú tienes un gran ministerio en tu casa. Un gran ministerio con estas primeras ovejas. ¿Por qué? Es difícil, frustrante en algunas ocasiones, porque hay diferentes tipos de corazones, lo vimos, diferentes tipos de tierra. Hay unos que tienen el corazón endurecido porque ellos han querido, a causa del orgullo, por negar a Dios mismo. Hay otros que el corazón se les ha endurecido a causa del pecado de otros. ¿Sí? Y aún ellos tienen la oportunidad de que la palabra de Dios fructifique en sus corazones. Otros tienen una tierra o sus raíces son muy superficiales, su corazón es superficial, superfluo, vano. Otros tienen demasiadas preocupaciones por este mundo. Este mundo les preocupa más que confiar en las riquezas del reino de Dios. O algunos pueden tener todo tipo de tierra. Imagínate tener los 3 tipos de tierra anteriores. Digo, híjole, Señor. Pero por la gracia de Dios, aquí está la esperanza. Hay corazones que han sido preparados a través, primeramente, de la soberanía de Dios para recibir la palabra y muy seguramente también a través de oraciones de otros miembros que oraron por esos corazones. He conocido madres que han dedicado décadas en orar por sus hijos, por su salvación y por la preparación de su tierra, sus esposos, esposas, qué sé yo, y después de décadas la buena semilla empieza a fructificar. Y ese crecimiento, lo vimos la semana pasada, no lo damos nosotros, lo da Dios mismo, para que fructifique al 30, al 60 o al 100 por uno. Bendito sea Dios. Vimos cuál es la diferencia entre el 30, 60 o 100%. Pues es que no hay cristianos, mejor dicho, que no están dispuestos a comprometerse con las cosas de Dios. Su salvación no se les cuestiona. Solo Dios salva, y su fe con Dios y su arrepentimiento. Pero hay cristianos que se han inmiscuido tanto en la pasión del mundo que ya ni siquiera sabe si es cristiano, y nos deja la apertura de cuestionarnos. ¿Realmente en algún momento fue creyente? ¿No? Porque su compromiso con el reino de Dios se ve menguado, se ve blandengue, se ve sin un compromiso. Este reino de Dios que viene como en una semilla al corazón de los hombres es pequeño. Y cuando venga Jesucristo, querida iglesia, cuando venga Jesucristo con todo su poder y su magnificencia de entre las nubes para arrebatar a su iglesia, Él descendiendo por segunda vez,
Es ahí en donde se implantará el reino, aquí en la tierra, en su totalidad y en su plena gloria. Pero mientras eso sucede, este evento glorioso que cada cristiano debería de anhelar con ansias, Cristo, ven pronto, pero que no sea un Cristo ven pronto antes de que presente mi examen, o Cristo ven pronto porque ya me estoy quedando solo, o Cristo ven pronto porque ya las deudas me tienen hasta el cuello, sino Cristo, genuinamente espero que tú vengas y manifiestes tu palabra y tu reino en mi vida. Mientras el avance del reino se expande a través de la predicación de la palabra. Y todos estamos también con el privilegio de predicar la palabra a nuestros próximos, a nuestros prójimos. Estudiemos el día de hoy estas otras parábolas que Cristo lanzó a sus discípulos. Veamos la primera parábola, ¿sí? Del versículo 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. También Jesús les decía, ojo, ya vimos cómo se interpretan las parábolas, ¿sí? Ya vimos también cuál fue el fin de las parábolas. Y no es una narrativa como los versículos o capítulos anteriores. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino que para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Muy bien, les voy a pedir a los de multimedia que están allá, muy atentos a la predicación, apáguenos las luces. Ay, pastor, en aprietos nos pones. ¿Qué es eso? Nunca. Plan B, emergencia. Ándale, gracias, Sebas. Gracias, muchachos. Apáguenos las luces. Mientras ellos hacen su labor, quiero que saques tu celular. Esto no sucede siempre. Entonces tienes permiso pastoral para sacar tu celular y activa la lámpara. Ándale. Tan tranquilo, no vamos a hacer como el concierto de Coldplay, no vamos a hacer eso, sino se fue la luz en tu casa, ¿sí? Hoy tenemos lamparitas de celular. ¿Para qué se usan esas lámparas? Pues para iluminar mis pasos, para iluminar, ¿sí?, hacia dónde voy, para que tú puedas ver lo que hay a tu alrededor y no surja un accidente. ¿Para qué se hizo una lámpara? Es muy sencilla esa respuesta. Pues para que alumbre. Sin apagar tu lámpara, guárdala en tu bolsillo. No se te vaya a quemar tu bolsillo. ¿Sí? Unos más listos ahí con el foquito para afuera. No, en el bolsillo allí al revés, ándale, así. Ándale. ¿Está cumpliendo su objetivo esa lámpara ahora? Es una historia, ya, listo, y porque luego se te va a acabar la batería. Gracias, chicos, ahora sí ayúdenme a aprender, reinstalen todo, prendan todo, vamos. Es muy sencillo este principio y me encantan las parábolas de Jesucristo. No es complejo. Nadie necesita tener un conocimiento complicado para entender esto. Una lámpara, ándale. Esa lámpara se hizo para iluminar, básicamente. Y en este principio, sí, son diferentes, acuérdense, la parábola son diferentes narrativas para comparar acerca de una verdad horizontal con un principio bíblico. Es una imagen, una historia cotidiana para enseñar principios divinos, espirituales. Y es muy clara de entender. No necesitamos ningún código Da Vinci, no necesitamos numerología, no. Es una muy fácil de entender. Pero también, ¿sí?, una parábola tiene un propósito de oscurecer. Esa misma verdad está tras esa parábola para que el individuo que está predispuesto en contra de la verdad no logre entender esa buena noticia. Entonces, una parábola revela y oculta la verdad al mismo tiempo. Es interesante la enseñanza de Cristo aquí. Revela y oculta la verdad en el mismo tiempo. Chequen lo que 1 Corintios 2:14 dice. 1 Corintios 2:14. ¿Por qué sucede esto? Bueno, dice la palabra de Dios, pero el hombre natural, entiéndase aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo o aquel que no ha sido con fe y arrepentimiento rendido su vida al señorío de Jesucristo, ¿sí?, aquel que no ha nacido de nuevo, sino que está en su hombre natural, en su carnalidad. Pero el hombre natural
¿sí? Bueno, ahora a partir de hoy, si alguien te dice, ¿te ves muy natural? Aguas, aguas, ¿eh? Porque puede decir, te ves muy carnalote o te ves muy mundano, te ves como un no nacido. No lo usen como ofensa, no, 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 no. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque para él, este hombre natural, son necedad, tontería, sin sentido. Y no las puede entender. Ojo, no puede. Por eso para muchos es una locura el Evangelio. Para muchos es una locura tu fe. Para muchos es una locura que tú sigas a Jesucristo. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Que se entienden, que llevan todo este mensaje. Por lo tanto, las personas que estaban cerca de Jesucristo en esta parábola, recuerda que están en la orilla del mar enseñándole primeramente, ya se habían ido algunos, los que estaban cerca y sus discípulos, y estos estaban teniendo esta interpretación. Y es vital, mi querida iglesia, enfatizar el punto. Las ovejas de Jesucristo escuchan y reconocen la voz de su pastor. La voz de Cristo, humilde y mansamente. ¿Sí? Es sencillo. ¿Por qué estos discípulos están ahí? Bueno, al principio no estaban entendiendo, pero después con la promesa del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es para recordarnos todas estas cosas y facilitarnos, iluminarnos. Pero enfatizo aquí, una oveja puede discernir el silbido apacible de la voz de Dios. La voz de Dios. Juan 10:3 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Luego Juan 10:4, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Pero en el 26 y 27 dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, no son de mi propiedad. Le está hablando ahí severamente a los incrédulos. Mis ovejas, versículo 27, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esa es la marca de una oveja. Ama, cree, confía, obedece la palabra de Dios. Ese debería ser la marca de una oveja, de alguien que está aquí con nosotros para poder estar siguiendo a Dios. El punto, lo que nos enseña esta primera parábola es ese tesoro que se nos ha confiado, que es un gran tesoro, esta buena semilla, es este tesoro, algo que vas a tener ahí, pero normalmente tú no compras o adquieres algo bello, algo que atesores para guardarlo por el resto de tu vida, sino en algún momento lo sacas, lo compartes con otros. ¿Sí? Yo no creo que alguien compre joyas para tenerlas ocultas todo el tiempo. Yo no creo que este tesoro, la gran joya, el tesoro de gran valor que es la palabra de Dios, no está diseñado para que seas cristiano de la secreta. Para algunos sí les digo, ¿sabes qué, hermano? Ni digas que eres cristiano, porque, híjole, tú en lugar de regar la semilla, riegas el tepache, ¿no? Entonces, tú sí, sigue creciendo, sigue madurando en tu fe. Pero, hermanos, el evangelio es para compartirse. El evangelio es para darlo en generosidad. ¿Sí? Nuestra chamba nunca fue, nunca no es y nunca será convertir a la gente. Librémonos de eso. No es de convertir. Eso le pertenece al Espíritu Santo, a Dios mismo, que Él les trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Checa lo que Juan 8:12 dice. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, mi querida iglesia,
Si en este ejemplo que vimos de las lámparas y las luces, donde la parábola es muy clara, se nos ha dado un tesoro no para ocultarlo, no para esconderlo. Y ojo, yo creo que en tu casa pues tienes más de un switch para prender a lo mejor un foco, y los más fresas pues tienen su foco inteligente, ¿no? Pero en aquella época no todos tenían para comprar muchas lámparas. Aquellos de escasos recursos tenían una lámpara de las antiguas. Entonces, imagínate ponerla debajo de una mesa u ocultarla en la noche. No había alumbrado público, no había la luz de la esquina, no había nada más que la luz natural. Por lo tanto, para ellos, los oyentes de la época, era muy sencillo identificar. Ah, así entonces es la palabra de Dios, como una luz para alumbrar a los que están en tinieblas. Y vaya que hay mucha tiniebla en la calle. Vaya que hay muchas personas que están en tinieblas. Y vaya, y tristemente, que habemos muchos cristianos de la secreta. Compartamos. Lo voy a decir con mucho cuidado, no con un sentido de añadir egoísmo o protagonismo a nuestra persona. Pero si el Señor nos ha agregado una luz, ¿sí? Ha puesto esa semilla y somos luz en Cristo, cristiano, brilla. Porque ni siquiera es de nuestra luz. Deben de haber más cristianos que brillen en la palabra de Dios, que dejen brillar esa palabra. Ojo, lo aclaré muy bien, no es en un sentido de protagonismo o de egoísmo, sí, brilla porque yo soy la estrella. No, es un sentido de porque la luz de Cristo está en mí y esa luz debe ser compartida. Cristianos, brillen. E incluso Nerón, uno de los más crueles, dijo, sí, se creen mucho, cristianos brillantes, los voy a empalar y les voy a prender fuego, para que ahora sí, en mis jardines, cristianos brillen. Los galileos pues, no tenían mucho alumbrado público, ¿no? ¿Qué debemos hacer entonces nosotros, los cristianos de la era moderna? ¿Qué debemos hacer? Aquellos que tenemos esa luz, hacerla brillar, no ocultarla. No, es que cuando adquiera cierto nivel, haz brillar lo que el Señor te ha dicho a ti. Tengamos más pláticas del reino. No es que no domino cierto tema, pues está bien, que sí sabes. Pues que Dios me ama, pues eso. Y que debo de amar al otro, pues eso. Brilla, brillemos. Hacerla brillar. En el versículo 22, sí, porque no hay nada oculto, ni es para que sea manifestado en Marcos 4, ni nada está en secreto, sino que salga a la luz. Ahí está. Normalmente sacamos ese versículo para aplicarlo en otras cosas. En el contexto es muy claro, está refiriéndose a la palabra de Dios, sí, es muy claro. El Evangelio no se creó para que estuviera en oculto, sino para que pueda ser puesto en manifiesto, y que el Evangelio no se puso para que esté en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. 8 veces en el Nuevo Testamento. Si ¿realmente estás prestando atención? ¿Realmente está cayendo esta semilla a tu corazón y la estás percibiendo? ¿O eres un hombre oidor olvidadizo que se nos comparará como un necio, que cuando vino, ¿sí?, porque no lo pusimos en obra, nuestra casa se derrumbó? Tú ya tienes un hermoso tesoro para compartir: el Evangelio y la palabra de Dios. Normalmente cuando tenemos un regalo es para personas especiales. Normalmente lo damos para sacarlo en esos momentos. Pero el tesoro de Cristo no hace acepción de personas. Para el barrendero, para el de las tortillas, para el político, para el preparado, para el erudito, para el de la cafetería, para el de producción, para cualquier persona el Evangelio se creó para que tuviéramos que sacarlo y exponerlo. Porque habemos muchos cristianos que lo seguimos guardando. ¿Para qué? ¿Por qué? Lo mismo pasa, ¿sí?, con la Gran Comisión, con sus discípulos.
yo les he dado, yo les he mandado. Vayan y hagan discípulos, desplieguen, avancen el reino, pregonen, discípulos amados. La gran comisión de Jesús es a pregonar, a hacer discípulos. Y entonces recibes, eso nos debe llevar a cuestionarnos a cada uno de nosotros realmente, ¿qué estoy haciendo con ese tesoro? ¿Lo estoy guardando, lo estoy compartiendo? Señor, ya me cansé, pero no, ánimo, mi hermano, si estás predicando de Jesucristo, porque quien da el crecimiento es el Señor. Y eso también nos debe llevar, mi familia está predicando y está modelando y está dando buen fruto del Evangelio. Eso nos debe llevar también como iglesia. Si alguien viene a nuestra iglesia, podríamos lanzar la pregunta, ojo, y la iglesia no es Erika. La iglesia la hacemos todos. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Entonces, queridos colegas ovejas, ovejal, congregación ovejal, si alguien viene aquí, ¿recibirá luz para entender mejor las Escrituras cuando viene a esta congregación? Cuando alguien llegue aquí por primera vez, ¿recibirá esa luz compartida generosamente? ¿O es para, yo quiero cargarme el de luz aquí, yo quiero que me den más luz aquí? Porque a la iglesia no se viene para cargar de luz, Eso tú te cargas allá en tu tiempo de intimidad con Dios, tu tiempo privado. Aquí habemos muchas personas que necesitan, hermano, déjame orar por ti, una palabra de ánimo, recuerda, echa manos del Evangelio, echa mano de la vida eterna, hermano, recuerda y abraza estas promesas. También, hermano, ten cuidado, corrige esto, hermano, te exhorto a esto, hermano, porque te amo. Salmo 119, 130. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras, entiéndase, las palabras de Dios, me encanta. Imparte luz, nunca oscuridad. La exposición de las palabras de Dios traerá luz cuando sea expuesta y da entendimiento a los sencillos. Por lo tanto, el Evangelio es para los sencillos también. No hay que buscarle tanto. Bienvenidos, hermanos sencillos. Todos somos sencillos que estamos en este proceso de crecimiento. Entonces, este versículo, si nos espejeamos, ya me lo quitaron. Si nos espejeamos con este versículo como iglesia, ¿sí? ¿Podríamos tener una respuesta afirmativa? Podríamos decir, Señor, sí, todos, hasta en cualquier rincón se expone tu palabra, se imparte luz. O diríamos todo lo contrario. Si es afirmativa tu respuesta, entonces qué privilegio que en esta iglesia puedas estar recibiendo de luz, y eso te corresponde a ti también una gran responsabilidad. Porque nadie le da una lámpara a alguien para que la esconda debajo de un almud, sino para hacerla brillar. Si nosotros pudimos decir, ok, bueno, sí, yo creo que sí. No, como congregación se exponen las palabras, se imparte luz, da entendimiento a los sencillos en cualquier ámbito. Entonces tienes una gran responsabilidad, reitero, para hacer brillar esa luz. Se te ha dado una lámpara. Y donde haya necesidad, ahí que es que brille. Tú no sabes. Si la próxima visita que le hagas a un enfermo de nuestra congregación, estudien juntos la Escritura y tengan un tiempo de iluminación de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con alguien más? Deja tú que se está enfermo y que pudiste, ¿sabes qué? Vengo simplemente a traerte luz. Y es con un enfoque. ¿Quién es el personaje principal de esta parábola? ¿La lámpara? Tú y yo somos como lámparas. Tú y yo debemos de pasar desapercibidos. La gente necesita más de Jesús, que Él es la luz, no una lámpara, la luz del mundo. Guiemos a las personas a la luz, guiemos a las personas, pero algunos necesitan, hermano, ven, caminemos hacia la luz, no para morir, sino caminemos a la luz, a Cristo.
Caminemos a Cristo, caminemos a la luz juntos, a la luz de su gracia. Nadie pone una lámpara o nadie le da una lámpara a alguien para no hacerla brillar, sino para que brille la luz del Evangelio donde quiera que haya necesidad. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahora es tu responsabilidad, querido hermano, escuchar con atención lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es solamente lo que se expresa aquí en el púlpito. La palabra de Dios estudiada es lo que tú alcanzas a orar, a estudiar, a escudriñar en tu hogar, con los tuyos, ahí en tu tiempo, para ponerlo por obra y enseñarlo a otros por un ejemplo, no por imposición, sino a través de un ejemplo que sea, digo, wow, él o ella me está enseñando esto y lo está poniendo por obra. Señor, ayúdame a ser simplemente un reflejo de tu luz. Pero si oyes y no haces, mi querido, eres un necio. Versículo 24, además les decía, cuídense de lo que oigan, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Ojo, antes no había, el litro no estaba estandarizado en el mundo, por lo tanto eran pequeñas vasijas que contenían el líquido, y por lo tanto vamos a medirlo aquí. Ok, bien, es decir, no se dejen distraer por nada ni por nadie cuando estudiemos la palabra de Dios, porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Punto. Hay una bendición en el esfuerzo. Estudiar la palabra de Dios no es por ósmosis, así como, a ver, me voy a dormir, voy a poner mi Biblia como almohada, a ver si aquí voy a poner mis audífonos y me voy a dormir con ellos, así como que en mi subconsciente, así como los que hacen para estudiar inglés, ¿no? Y a ver si se me queda algo, y así. No es poner como la palabra de Dios. Ojo, no estoy diciendo, no es lo mismo predicaciones que la palabra de Dios. No pongas la palabra de Dios como ruido blanco, como nada más como para que ahí suene. ¿Qué estás haciendo? Es que estoy, y peor, no diga, es que estoy estudiando la palabra de Dios. Pero es un ruido, es lo mismo que prender la televisión y escuchar cualquier otro noticiero. Debe de ser estudiada la palabra, leída, sí, porque el esfuerzo de tratar de asimilar la palabra de Dios con un corazón sumiso y obediente, Dios bendecirá a esa oveja, a ese discípulo, en ese esfuerzo, dándole un mayor conocimiento de la palabra de Dios. ¿Te ha pasado que cuando has leído un versículo y dices, no inventes, esto ya lo leí el año pasado, pero sigue habiendo un gran tesoro, hoy lo entiendo diferente? ¿Te ha pasado? Espero que te haya pasado. Bien, se te está dando más. Es hermoso porque esto no es proporcional. ¿Cómo podríamos comparar el esfuerzo humano con la proporción de la luz revelada de Dios en un ser impío? Por lo tanto, esta bendición es desproporcional a nuestros esfuerzos. Y Dios bendice a quien lo busca. Dios bendice. Proverbios 9:9 dice, la palabra de Dios da instrucción al sabio y será aún más sabio. Qué hermoso, es muy similar a lo que está hablando en Marcos. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pero lo contrario con el necio. Aumentará su necedad. Con la medida con las que midan se les medirá y aún más se les dará. Mi hermano, busquemos a Dios. ¿Quieres ir más profundo? No hay otra manera. Las Escrituras. Nada más las Escrituras. Y allí mantengámonos. Dios da mayor bendición que el esfuerzo que se requirió para poderlo encontrar en la Escritura. Además, les decía, versículo 24 de Marcos 4, cuídense de lo que oigan. ¿Sí? Alguien dice, un comentario, esta es una hermosa promesa de que el beneficio recibido de parte de Dios será aún mayor que el esfuerzo requerido. Dios
en su generosidad dará al oído diligente una bendición que será más grande en proporción, más de lo que con su justicia pudiéramos esperar, o con justicia pudiéramos esperar. Porque al que tiene, se le dará más. ¿Quieres más de Dios? Busca su rostro y será encontrado. Al que se le tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. También, el mismo comentarista dijo, la verdad recibida y asimilada aumenta en nuestra capacidad para recibir la verdad. Pero, si alguien está rechazando esto contundentemente, versículo 25, al que no tiene, se le quitará lo que tiene. Y tristemente a lo largo y a la historia de nuestra iglesia y también de las iglesias en las que crecí, que me formaron, Querétaro y Guanajuato, han habido hermanos que Dios los usó y que hoy endurecieron, en su momento endurecieron su corazón y hoy están en la iglesia, pero ya no brillan. Se les quitó el privilegio. Y todos podemos caer ahí, en menospreciar la búsqueda del rostro de Dios. El evangelio, al que tiene, aún se le quitará. Pongamos atención a la palabra de Dios, porque Dios da las capacidades, pero también el dador de las capacidades y de los dones también tiene el mismo poder para quitarlas. Y poco a poco hemos visto a algunos hermanos, no aquí, no hoy, no, pero tristemente en el reino de Dios, hermanos que se han atrofiado y que tarde o temprano hay algunos que también terminarán atrofiados y perdiendo la oportunidad donde Dios los usó, y por su necedad, la dureza de su corazón, por no buscar a Dios, se les quitó ese privilegio. Segunda parábola, segundo punto. Ya vimos que es como una lámpara. Lo siguiente es una semilla, similar a la anterior, a la del sembrador. La primera parábola enseña cómo compartir la luz de la palabra. La segunda parábola enseña la operación misteriosa de esta palabra. Primero compartamos. Ahora, ¿cómo opera esta palabra, sí, de Dios en el corazón humano? Porque normalmente caemos todos en el error de medir los resultados con el ojo humano. Con nuestros ojos medimos lo que logramos ver, pero en el proceso de germinación lleva un tiempo, lleva un proceso. No se puede acelerar ese proceso de germinación. Y la palabra de Dios, lo vamos a ver en el versículo 26, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió eso? Pues él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Hay algo interesante ahí en el versículo 28 cuando dice, la tierra produce fruto por sí misma. Hay una palabra que se utiliza, ¿sí? Del griego proviene una palabra que pues, se puede derivar como autómatos, automatización. Por lo tanto, el proceso de germinado espiritual o en el avance del reino de Dios es un proceso automatizado divinamente. Nadie puede diseñarlo, nadie puede cambiarlo, nadie puede corromper eso. Es decir, produce fruto por sí mismo, es automático, por default. Cuando cae en se va a dar. La semilla comienza y no es controlable esto. Hoy, a causa de toda esta tecnología, hemos alterado el ADN, hemos alterado el proceso, y a lo mejor dice, ay, claro que sí se puede alterar el proceso de crecimiento en un huerto, ¿no? Y con toda la tecnología que tenemos. Recuerda que la misma verdad que está aquí, Jesucristo ya sabía que en el 2024 iban a haber hasta máquinas y lentes y realidad y todo para poder desmantelarlo, ¿no? Pero el principio es sencillo. El principio es sencillo.
La germinación natural no es controlable por el hombre. Es extraordinario cómo Dios entonces dice, en esa parábola, esa semilla, y voy a permitirme utilizar esta palabra, tiene un potencial descomunal para dar un crecimiento. En esta semilla está encerrado todo el potencial para reproducirse otra vez, más adelante. Así como está encerrado todo ese misterio en una semilla, así es la palabra de Dios. Así, 1 Corintios 3, acompáñame ahí. 1 Corintios 3, 6 y 7. Esto ya lo hemos leído, solo quiero traerlo nuevamente aquí con nosotros. Es importante. 1 Corintios 3. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Mis hermanos, sembradores, nuestra labor es plantar la palabra de Dios. Plantar la palabra de Dios, nada más. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, aquí está la clave, versículo 13, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, es decir, no hubo un humano que estuvo ahí diciendo, bueno, yo soy la cuarta persona de la Trinidad para que este individuo entonces pueda crecer. No, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, para que donde caiga la semilla, en este corazón que Dios ha preparado, pueda entonces pertenecer y ser regenerado y pertenecer a su familia. Para el nuevo nacimiento, madre que estás consternada por tus hijos, el nuevo nacimiento no depende de ti. Esposa, esposo, el nuevo nacimiento no depende de ti, descansa en eso. Abuelo, abuela, el nuevo nacimiento de alguien más no depende de nosotros. Y ni siquiera tratemos de manipular el proceso cuando no estemos viendo un resultado. En uno de sus libros, Paul Tripp, que habla acerca de la crianza, ¿sí?, pone un testimonio de una señora que llega a su oficina, ¿sí?, en este libro de Pastoreando el corazón de tus hijos. Y es interesante porque Paul Tripp dice, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu problema? ¿En qué podemos servirte? Pastor, es que usted no sabe. Yo he estado detrás de mi hijo por toda su vida y nomás no crece. Ah, pues bueno, ¿y qué piensa hacer? ¿Cómo le podemos? No, es que yo no descansaré hasta que mi hijo sea nueva criatura. Qué miedo de esa mamá. Yo no quisiera ser su hijo de esa señora. Imagínate el nivel de control y manipulación. Descansa en el poder de la palabra de Dios. Descansemos en el poder de la palabra de Dios en nuestros hijos, en tus familiares. Porque cuando la palabra de Dios, esta buena semilla que es incorruptible, esta buena semilla que no tiene nada, no hay una alteración del ADN, no tiene ninguna imperfección, la palabra de Dios es tan poderosa que cuando llega a una tierra buena y es sembrada ahí, por gracia de Dios, no habrá nadie ni nada que impida su crecimiento. Maravilloso. Eso es misterioso. La tierra produce fruto, versículo 28, por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Así es el avance del reino de Dios. La iglesia, el avance del reino de Dios nunca, no depende de nuestras estrategias humanas, no depende de nuestros esfuerzos humanos. Sí tenemos una responsabilidad y un compromiso, ya lo dejamos claro, pero por sí misma da mucho fruto. Una automatización divina que nadie puede detener. Punto 3 y tercera parábola, la semilla de mostaza. Que también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de haberse sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra.
La semilla de mostaza, mi querida iglesia, no es la semilla más pequeña del mundo, no. Sin embargo, entonces la Biblia está errada, no. Pero recuerden, la parábola es una historia común que facilita en un lenguaje común para que sea entendida. Por lo tanto, la semilla de mostaza sí era la semilla más pequeña sembrada en esa época. Ajá. Ok, entonces no se está metiendo en problemas la escritura. Aquí básicamente es, la palabra abarcaría, los discípulos no tengo idea de que estén imaginando o dimensionando esto, pero la palabra abarcaría su crecimiento alrededor de toda la tierra, extendiéndose por centenares, por milenios, extendiéndose en los confines de todo el globo terráqueo, alrededor de toda la tierra, para recibir a las naciones. Es decir, Estados Unidos fue cimentado bajo principios bíblicos. Las naciones están cimentadas bajo la provisión de Dios. Una visión del avance del reino de Dios es tan alentador. Logra sobrepasar lo que logro pensar o imaginar cómo es que las enseñanzas de nuestro maestro sobrepasaron fronteras, el crecimiento descomunal de su palabra en todas las regiones, en todas las épocas, y el avance del reino de Dios es seguramente, me atrevo a imaginar, no lo dice aquí la escritura, pero los discípulos estaban así como con los ojos pelones. Este matorral de la semilla de mostaza está grandote, ¿a poco así es el reino de Dios? No lograba tanto hasta que hoy nos ha permeado a nosotros. Y quiero poner otra definición del reino de Dios, porque lo hemos definido a lo largo de algunos meses atrás. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, para ir terminando y cerrando, el reino de Dios es esa esfera en la que el Señor ejerce su autoridad en el corazón de los hombres, en fe y arrepentimiento, donde sus ciudadanos desean hacer la voluntad de Dios gozosa y voluntariamente. El reino de Dios entonces ejerce su autoridad en el corazón de los hombres, contrastando por otra vez al Mesías que en aquella época se habían creado. Este nos viene y va a ser y es grande, no, va de poco a poco. Así es el mover y el avance del reino de Dios. El reino de Dios, por lo tanto, está afectando, impactando, transformando, renovando, alumbrando, alentando tu vida, tu corazón el día de hoy. Si es así, mi hermano, esto todavía no se acaba. Que Dios bendiga su palabra. Señor, nos ponemos en tus manos porque el crecimiento de tu reino, cómo ha llegado, ha sido por gracia, cómo se ha desarrollado, Señor, cómo va a ir creciendo de manera descomunal y cómo tú nos das este privilegio de poder compartirlo. Señor, deberíamos de salir de aquí con tanto anhelo de llegar a casa y decir, vean lo que aprendí. El Señor me iluminó. ¡Wow! ¿Cuánta luz puedo recibir de nuestro Señor? Hoy puedo brillar para alumbrar a los demás. Deberíamos de salir de aquí, Señor, con tanta esperanza, con un horizonte, una vista panorámica, decir, Señor, esta ciudad entonces que es descomunal, se queda tan corta, y estas preocupaciones momentáneas tan vacías, Señor, que me rindo voluntariamente y gozosamente a tu voluntad. Ayúdame a que mis hijos, mi esposa, mi esposo, todos los que están en mi hogar, Señor, los que están en mi empleo, también puedan saber que yo no pertenezco a este mundo, sino que el reino de Dios está compungiendo mi corazón para poderlo dar a conocer. Dales valentía y denuedo a mis hermanos sembradores. Dale valentía y denuedo, Señor, a mis hermanos lámparas. Dale valentía y denuedo a mis hermanos discípulos, para que podamos salir de aquí con esperanza en el reino de Dios. Y en tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén.